igual. Igual, pobrecitos, a mí me da lástima. Vamos, señor inspector, reanímese, hombre. Hay que ser fuerte, caramba. Hay que tener entereza, pundonor y lo que haya que tener. Dios mío. ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Qué horror! ¡Puerta! Y pensar que ayer, sin ir más lejos, estaba aquí. Como todos los muertos. ¡Qué resignación, hombre! Pero, si supieran ustedes. Oiga, ¿no irá a confesarnos que usted también la mató? Pues sí. Se lo iba a confesar. Pero que vamos, que si a ustedes les molesta. ¿A mí? A mí me da igual. A quien puede que le moleste. Es a la... Tanto como molestarnos. Pues, ya que se ponen en razón, no tengo más remedio que confesar. Pues sí, yo la maté. ¡Qué atrocidad! Asesino y policía. Es que usted lo abarca todo. No se ofenda usted, amigo, y déjeme que voy a interrogarle. Pero esta señora que pinta. Creo que ha venido de fuera. Pues podía haberse quedado fuera. ¡Ah, mira usted! ¡Mi esposa! ¡Tú te callas! ¡Que ya te lo diré a ti cuando te pillas solas! Mire, señora, desde que usted entró en este hotel nos ha hecho ir de cabeza a todo el mundo. Y eso no estoy dispuesto a consentírselo más. Uno será un asesino, pero un asesino muy decente. Tiene usted razón, amigo. Y usted, comisario, inspector, o lo que sea. A ese señor me parece a mí que es lo que sea. Bueno, ¿qué quiere usted? Busque, averigüe, quintale. ¿El qué? El culpable de la muerte de Enriqueta. ¡Pero si he sido yo! Pues nada, deténgase usted mismo y acabemos ya de una puñetera vez. La situación ya empieza a ser violentísima. Tiene usted razón, señora. Oiga, que no soy una señora. Pero tiene usted razón. Yo, si me dejaran hablar... Es que iba a decir algo muy importante. ¿Aclarado la situación? Creo que sí. Bueno, pues entonces, ¿qué lo diga? Puesto que todos estamos jugando a ser asesinos, ¿por qué no nos tomamos una tacita de café? Sí, ya decía yo que sí. Si las únicas que podemos aclarar las cosas son mi tía y yo. Sí, y cada vez que las aclaran, las enredan más. ¿Y es que saben algo nuevo? Sabemos algo muy importante. ¿Sí? ¿Qué es, señor? ¿Qué es? La hora en que Enriqueta entró en esa habitación. ¿Qué hora era esa? Las 11. ¡Ay, cuenta! ¡Es tan bonito! Pues verás, a las 11 escuché como Enriqueta regresaba de la casa. Abría la puerta, entraba en la habitación y ¡pum! La mataron. ¡No! ¡Se bañó! Ahí. Recuerdo que oí el ruido del agua al caer de la ducha. ¿Y estás segura de que se bañó? ¿Segura? ¿Ahí dentro? Dentro. No es posible. Pero tampoco decente, ¿le parece el cuarto de baño? Tal y como está, no. Pues ¿qué tiene? Un hombre. ¿Muerto? Peor. Oh, pero, ¿qué será hasta peor que muerto? A este sí que no lo esperaban ustedes. ¡Sopla! No, sí, esto va a traer hasta turistas.
¿Qué hacía usted en el cuarto de baño? ¿Eh? ¿Puede pasar casualmente por aquí? ¡Calla! ¿Qué hacía usted? Puede que pasara por el baño. No hay que fiarse mucho. Sus ojos enigmáticos se adivina el fulgor del oriente lejano y misterioso. Oh, no será estigmatismo. A este señor lo conozco yo. Es un cliente del hotel. Un indio que trabaja en un circo que han instalado por aquí cerca. ¿Y qué hace? Es ilusionista, prestímano y nigromante. ¡Ay, pues que avisen al doctor Bridges! También hace experimentos de sugestión y faquirismo. ¡Ay, pero eso es precioso! Yo vi una vez un faquir que a la vista del público se comía un filete. Pero eso no tiene mérito. Es que se lo comía cuando todavía estaba dentro de la vaca. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Mató usted también a esa mujer? Puede que desconozca mi idioma. Es que no me oye. ¿Es posible que desconozca el idioma? No. Avez-vous assassiné cette femme? Avete ucciso quella signorina? ¡Circundi! ¡Calamala!